Dentro del estudio de los métodos para aproximar soluciones de ecuaciones no lineales, sin lugar a dudas, el método de Newton-Raphson ocupa un lugar privilegiado y destacado dentro de toda la teoría. El método de Newton-Raphson es la base fundamental teórica para otros métodos mucho más eficientes. Asimismo, el método de Newton-Raphson tiene como base fundamental la noción de derivada. Entonces, para analizar el método de Newton-Raphson, vamos a primero recordar algunas nociones de la derivada de una función. La derivada de una función es una noción local, es decir, es una noción que se estudia en un punto de la función. La derivada es un límite. Al ser un límite, lo que estamos haciendo es analizar la función en un punto, viendo qué es lo que ocurre alrededor de ese punto, es decir, cuando x está cerca de x0. Entonces, si yo tomo una función f, el punto x0, f de x0, me determina un punto de la gráfica de la función. Si yo tomo otro x cercano a x0, este también me define otro punto de la gráfica de la función. Estos dos puntos me generan una recta. Y esta recta va a tener como pendiente f de x menos f de x0, el cateto opuesto al ángulo, y x menos x0, el cateto adyacente, ¿no? Entonces, la derivada es el límite de las pendientes de estas rectas secantes, que se generan cuando x se aproxima a x sub 0. Como la derivada es el límite de este cociente, cuando existe, por supuesto, entonces, cuando x es cercano a x0, es de esperar que la derivada sea cercana a este cociente. Bueno, si esto es así, esto significa que despejando f de x, ¿no? F de x es aproximadamente igual a la derivada de la función por x menos x0 más f de x0. Evidentemente esto es una recta y se denomina la recta tangente de f en el punto x0. Esta recta tiene como pendiente a la derivada de la función en el punto x0. Es decir, esta es una recta que aproxima a la función f cuando x es cercano a x0. Es decir, si x es cercano a x0, esta recta es una aproximación a la función f. Localmente, la función f debería parecerse una recta. Entonces, lo que me está diciendo esto es que esta recta se aproxima a la función f, ¿no? Es una buena aproximación lineal a la función f. Al ser una aproximación a la función f, es decir, no son iguales porque puede haber una diferencia. Esa diferencia se denomina el error de aproximación de la función f respecto de la recta tangente. Es decir, la diferencia entre la recta tangente y la función f, o la función f y la recta tangente, me genera el error de aproximación entre ambas. Este error de aproximación, por supuesto, tiende a cero a medida que x tiende a ser x0, porque la recta toca la función en el punto x0. Si yo comparo el error de aproximación de la función respecto de la recta tangente y el error de aproximación de x respecto de x0, entonces es evidente que yo tengo esta identidad, ¿no? Porque el error es la función
menos la recta tangente, ¿no? Entonces, a medida que x tiende a ser x0, es evidente que este límite es 0, porque estos dos se van, y esto, cuando x tiende a ser x0, es precisamente la derivada de la función en el punto x0. Entonces, este límite, cuando x tiende a ser 0, es 0. ¿Qué nos está diciendo esto? Tanto la expresión de arriba, que el error de aproximación entre f y la recta tangente, como el valor de abajo, la aproximación de x a x0, ambos valores tienden a 0. Sin embargo, al ser el límite igual a 0, nos dice que el error de aproximación tiende a 0 mucho más rápido de lo que x se aproxima a x0. Es decir, el error de aproximación de la recta tangente a la función f es menor al error de aproximación de x a x0. Va más rápido a 0, se pega mejor la recta a la curva de lo que el punto x se aproxima al punto x0. En realidad, se puede probar que la recta tangente es la única con esta propiedad, es decir, de todas las posibles rectas, que pasen por el punto x0, f de x0, que pasen por este punto de la gráfica de f, de todas las rectas que pasen por este punto en la gráfica f, la recta tangente es la que mejor se aproxima a la función f. De todas, la recta tangente es la mejor aproximación lineal a f en el punto x0, f de x0. Bueno, es decir, la derivada lo que me da es la pendiente de la recta que mejor se pega a la función. Entonces, si la recta tangente es la mejor aproximación, es de todas las rectas posibles que yo puedo hacer pasar por este punto, es la que mejor se pega a la función f, es de esperar que si x sub 0, si yo tomo un x muy cercano a la solución o a la raíz de la función f, entonces la raíz de la recta tangente, o sea, la intersección de la recta tangente con el eje x, también sea muy cercana a la raíz de la función f, ¿no? Es decir, si la recta tangente es una muy buena aproximación, es la mejor aproximación lineal a f, cerca de x0, y x0 está relativamente cerca a la raíz de la función, entonces la raíz de la recta tangente esperaríamos que también esté bastante cerca, o sea, una buena aproximación de la raíz, ¿no? Entonces, esta es la base fundamental del método de Newton-Raphson. Es decir, yo tengo la recta tangente, tenemos la recta tangente, y buscamos su raíz o el punto en donde cruza el eje x, es decir, buscamos x de modo que esta expresión sea igual a 0, ¿no? Entonces, despejamos x de modo que esto sea igual a 0. Entonces me va a quedar esto. Entonces, esta es la raíz de la recta tangente, es decir, es el punto donde la recta tangente toca el eje x. Si la recta tangente está cerca de f, yo esperaría que este valor sea una buena aproximación de la raíz de la función f, ¿no? Entonces, podemos repetir este procedimiento nuevamente a partir del x1. Si el x1 es una buena aproximación a alfa, puedo repetir este procedimiento e intentar encontrar una mejor aproximación, ¿no? Agarro x0, defino la recta tangente, determino su intersección con el eje x, formo una nueva recta tangente y nuevamente determino su intersección con el eje x. Estos valores esperaríamos que estén cerca de la raíz de la función f.
Entonces, este proceso iterativo se denomina como el método de Newton-Raphson. Por supuesto, necesitamos que la función tenga derivada diferente de 0 en este punto. Vamos a ver a manera de ejemplo una aproximación al valor de raíz de 2. Vamos a ver cómo podemos usar el método de Newton-Raphson para aproximar el valor de raíz de 2. Por supuesto, planteamos la ecuación x cuadrado menos 2 igual a 0, de la cual sabemos que su solución es la raíz de 2, ¿no? Entonces, sabemos que tiene una raíz entre 1 y 2. Sabemos que tiene una raíz entre 1 y 2. Y en el caso del método de Newton-Raphson necesitamos la derivada de la función, que en este caso es 2x. Entonces, la relación de recurrencia para el método de Newton-Raphson sería en el método de Newton-Raphson para hallar raíz de 2 para la función x cuadrado menos 2 sería x sub n igual a x sub n menos 1 menos la función evaluada en ese punto sobre la derivada de la función evaluada en ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pasemos a ver cómo se vería esto en el programa GeoGebra. Entonces, introducimos la función x cuadrado menos 2, ¿no? Esta es la función. Sabemos que tiene una raíz entre 1 y 2. Para aplicar el método de Newton-Raphson, abrimos una hoja de cálculo, ¿sí? Y empezamos. Entonces, el primer punto con el que vamos a trabajar, el punto que vamos a tomar para aproximar la raíz, el x0, lo podemos tomar como el 2 o el 1. Vamos a probar con el 2. Entonces, a esto le vamos a dar el primer valor 2. ¿Qué hace el método de Newton-Raphson? El método de Newton-Raphson lo que hace es, toma el valor anterior, ¿no? Menos la función evaluada en el valor anterior, dividido por la derivada de la función evaluada en el valor anterior, ¿no? Ese es el método de Newton-Raphson. Entonces, aplicamos y jalamos, ¿no? En el método de Newton-Raphson, el error se lo calcula entre los valores de la sucesión que estamos creando. O sea, como no conocemos la raíz y a diferencia del método de bisección no vamos partiendo ningún intervalo, para el método de Newton-Raphson el error se tiene que calcular con los mismos valores con los que estamos tratando de aproximar a la solución de la ecuación. Es decir, el valor actual menos el valor anterior, ¿no? Y jalamos. Bueno, observemos lo siguiente, ¿no? Para empezar, lo que podemos ver es la velocidad del método de Newton-Raphson. Es muy veloz. ¿Sí? En la primera iteración es 1.5 con un error de 0.5. En la segunda iteración es 1.41666. Y a partir de la tercera iteración, ¿no? Cuarta, quinta, estamos realmente cerca, muy cerca de la raíz. En este caso, el error mismo se hace 0, ¿no? Es bastante fuerte el ritmo de aproximación a las raíces, muy, muy fuerte. Podemos ver con más decimales, tal vez, ¿no? Podemos poner hasta 15, digamos, y fíjense acá. A partir de la iteración sexta, ¿no? Ya ha sido rebasada la capacidad de nuestro programa para darnos más decimales, ¿no? Es realmente muy, muy rápido el método de Newton-Raphson. Cuando funciona es bastante, bastante rápido. A ver, por ejemplo acá. Vamos a hacer una lista de estos puntitos.
la lista. Y vamos a ver los puntos con los que nos estamos aproximando. Entonces, un punto tiene dos coordenadas. La primera coordenada va a ser el elemento de la lista 1, donde he guardado todo. Ahí necesitamos un deslizador antes, entonces. Para recorrer los elementos de la lista, lo que necesitamos es crear un deslizador. Entonces, nuestro deslizador, y le vamos a dar valores enteros, positivos. Entonces va a ir desde el 1, creo que hemos hecho unas 8 iteraciones, podemos poner 8 ahí, y tiene que avanzar de 1 en 1. Listo. Entonces ya está mi deslizador, y veremos primero los puntos. Entonces tiene dos coordenadas, ¿no? Primera coordenada es el x0, y segunda coordenada 0. Entonces con eso veo el punto. De este punto estoy partiendo, ¿no? Vamos a poner otro color. Digamos algo que se vea así. Ya. ¿Dónde está la recta tangente? Entonces, la recta tangente tiene como pendiente la derivada de la función f, derivada de f, en el punto de nuestra lista L1, ¿no? X menos lo mismo, el elemento de la lista L1 en la iteración n, ¿no? Más la función evaluada en ese valor, L1, n, ¿no? Y ahí tenemos a la recta tangente, ¿no? La primera vez, ¿no? La primera vez partimos en x0 y calculamos, voy a cerrar la hoja de cálculo, ahí. La primera vez tomamos x0 y a partir de ese valor formamos la recta tangente, ¿no? Por ejemplo, este punto de acá será el punto en donde calculamos la recta tangente, es el punto x0, f de x0, ahí, ¿no? Este es el punto, ¿sí? Este es el punto x0, f de x0 me define este punto, y en ese punto calculo la recta tangente, ¿no? ¿Quién es el siguiente valor entonces para el método de Newton-Raphson? Con el método de Newton-Raphson lo que hago ahora es calcular la intersección de la recta tangente con el eje X. Y eso me debería dar el siguiente punto para trabajar con el método de Newton-Raphson. Y eso es lo que ocurre efectivamente, ¿no? En la siguiente iteración, ¿no? El nuevo punto de aproximación es la intersección de la recta tangente con el eje X, ¿no? Paso de ahí, ahí. Paso de ahí, ahí, ¿no? Es decir, el punto en realidad es el siguiente, ¿no? Elemento de la lista L1, n más 1, 0, ¿no? Ahí está. El punto de intersección de la recta tangente con el eje X. Entonces, cuando empezamos a hacer las iteraciones, veamos que el método es muy rápido, ¿no? Es muy rápido, ¿de acuerdo? A la hora de la convergencia. Bueno, entonces, cuando aplicamos el método de Newton-Raphson a partir, por ejemplo, de 2, ¿sí? Podemos ver que la aproximación a la raíz de la ecuación, o a raíz de 2, o a los valores de raíz de 2, es brutal, ¿no? En una sexta iteración ya tenemos muchísimos dígitos de precisión, ¿no? Bastante fuerte es el método de Newton-Raphson. Bueno, el error, ¿sí? El error, como habíamos dicho,
Se lo calculamos entre la diferencia de los valores de aproximación con los que estamos trabajando, ¿no? Bueno, este método, esta forma de hallar la raíz cuadrada de un número, ya era conocida desde la antigüedad. El método, el método de calcular la raíz cuadrada de 2, ¿sí? O en general el método de calcular la raíz cuadrada de un número era conocida ya desde la antigüedad. Se llamaba también el método de Herón. Eh, este método se puede generalizar al cálculo de la raíz cuadrada de cualquier número y más aún al cálculo de la raíz enésima de cualquier otro número, ¿no? Se puede obtener a partir del método de Newton-Raphson este tipo de relaciones de recurrencia para calcular raíces caésimas de números reales, ¿no? Eso se puede hacer fácilmente. Por ejemplo, podemos calcular la raíz quinta de 3, ¿no? Nosotros ya tenemos aquí la plantilla. Entonces, ¿cómo calcularíamos la raíz quinta de 3? Entonces, tiene que ser un valor que satisfaga una ecuación. Entonces, la ecuación sería x a la quinta 3. ¿No? Ahí. Entonces, raíz quinta de 3 satisface precisamente esta ecuación, ¿no? Entonces, el valor con el que podemos iniciar va a depender de nosotros. Podemos tomar un valor cercano a la raíz, ¿no? Podríamos tomar, digamos, 1.5, ¿no? Digamos, 1.5, ¿no? Y podemos ver la tabla que es rapidísimo, ¿no? Ya en la cuarta iteración tengo el error igual, ¿no? Desde la sexta iteración el error ya se hace básicamente cero, ¿no? Realmente el método de Newton-Raphson tiene esa ventaja de que es bastante rápido, ¿no? Es bastante rápido. Bueno, entonces, dos cosas hay que mencionar acerca del método de Newton-Raphson. Primero, la cuestión de la convergencia del método. En general, el método de Newton-Raphson no converge, ¿no? O en algunos casos la convergencia es bastante lenta, ¿no? Hay casos en los que el método de Newton-Raphson no va a converger, pero que puede depender del valor en donde yo inicie las iteraciones con el método de Newton-Raphson. Por ejemplo, vamos a ver la función arcotangente. Así. No escribe así. Vamos a ver la arcotangente de X. Ahí está. A ver, vamos a analizar con la función arcotangente. Ahí está. Vamos a estudiar la función arcotangente. Y vamos a empezar nuestras iteraciones, por ejemplo, en el 1. ¿Qué es lo que sucedería? Fíjense. Si yo hago el método, nosotros sabemos que para el arcotangente tiene una raíz, la raíz es el 0, ¿no? Tiene una raíz en 0. ¿Qué pasa si yo empiezo a hacer el método de Newton-Raphson? A partir del 1, logro convergencia bastante rápido por el método de Newton-Raphson, ¿no? Podemos ver la hoja, hay convergencia, ¿no? Y la convergencia es al valor 0. Pero, ¿qué pasa si yo, en vez de 1, parto de 1.5, por ejemplo, ¿no? Simplemente viendo el error, ¿no? Viendo el error de aproximación, obviamente no hay convergencia, ¿no? Primero el error está en 3, luego en 4, 7, 37, empieza a subir y el error tiene que ir a 0 si nosotros queremos convergencia, ¿no? Geométricamente, ¿qué es lo que está sucediendo? No sé.
empiezo en 1.5, en la siguiente iteración me voy a un valor negativo y me voy alejando, ¿no? No me acerco al cero, ¿no? Me voy alejando de la raíz, ¿no? Entonces no hay convergencia. Pese a que la función tiene una raíz en el cero y toma un valor relativamente cercano, digamos 1.5, el método diverge, no me acerco a la raíz. Pero tomando otro valor, como por ejemplo el 1, el método sí converge, ¿no? Entonces, el problema del método de Newton-Raphson es la convergencia. A diferencia del método de bisección y el método de la regla falsa, en donde nosotros garantizamos la convergencia del método, podemos estar seguros de que nos vamos a aproximar a la solución de la ecuación. En el método de Newton-Raphson esto no es verdad en general. El método de Newton-Raphson puede llegar a fallar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá lo que habíamos visto con la función arcotangente. Esta sería la relación de recurrencia para el método, para la función arcotangente por el método de Newton-Raphson. Y como hemos visto, su convergencia va a depender mucho del punto en el que yo empiece las iteraciones por el método de Newton-Raphson, ¿no? En el caso de x0 igual a 1 hemos visto la convergencia. En el 2 o en 1.5 también se puede ver la divergencia, ¿no? No convergen esos dos casos, ¿sí? En realidad se puede probar que si tú partes, bueno, para la función arcotangente, se puede probar que si tú partes de un punto al interior del intervalo menos 1, 1, el método siempre va a converger. Y si tú partes de un punto al exterior de ese intervalo, el método va a diverger. Existen algunos resultados acerca de la convergencia del método de Newton-Raphson. Por ejemplo, si la función es de clase C2 en un intervalo AB, ¿qué significa clase C2? Significa que la función sea continua, que tenga primera derivada, que tenga segunda derivada y esa segunda derivada sea continua también en todo el intervalo AB. Es decir, estamos hablando de una función bastante suave. Tiene que tener dos derivadas y además esas derivadas tienen que ser continuas. Entonces, si yo tengo una función con esas características y tiene una raíz dentro del intervalo AB, de modo que la derivada en ese punto sea diferente de cero, es decir, en el punto, en la solución de la ecuación, la derivada no puede ser cero, entonces existe un intervalito, existe un delta, existe un intervalito en donde si yo tomo cualquier punto de ese intervalo, el método de Newton-Raphson siempre va a converger y va a converger al valor P, a la raíz, ¿no? Entonces, son condiciones relativamente fuertes, ¿no? Tengo que tener una función de clase C2, primera derivada, segunda derivada continua, ¿no? Además, tengo que estar seguro que en el punto donde la función va a tener la solución, no puede tener derivada igual a cero. Es decir, que la función no puede presentar un punto de inflexión o un punto de máximo o mínimo local. No puede tener un comportamiento de ese tipo. Al pedir que la derivada sea diferente de cero cerca de la raíz o en la raíz, estamos pidiendo que la función sea casi una recta. Se pueda aproximar muy bien mediante la recta tangente en ese punto, ¿no? Entonces, a partir de eso, puedo garantizar la existencia de un intervalo en donde en cualquier punto que yo inicie en ese intervalo, la función vaya a, o el método de Newton-Raphson vaya a converger. Como les decía, por ejemplo, en el método en la función arcotangente, si yo inicio dentro del intervalo menos 1, 1, ahí siempre voy a lograr convergencia para el método de Newton-Raphson. Pero si yo salgo de ese intervalo, no voy a lograr la convergencia, ¿no? Otro ejemplo es, podemos ver este ejemplo acá también. Eh, Otro ejemplo sería, por ejemplo, x cubo menos x menos raíz de 2
partido por 2, ¿no? Digamos que tenemos esa función. Es un polinomio todavía, ¿no? Entonces, dependiendo del valor que yo vaya a poner acá, por ejemplo, si pongo 0, ¿no? ¿Habrá convergencia o no? Voy oscilando, nunca me acerco a la raíz, ¿no? Podemos ver acá, voy oscilando, algo menos 0,7, luego 0, menos 0,7, entonces van oscilando los valores, nunca voy a lograr convergencia para ese valor, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si pongo 1? Habrá convergencia, hay rápidamente la convergencia, ¿no? Converge rápidamente, ¿sí? Podemos ver el error, hay convergencia. Entonces, ese es un problema fuerte del método de Newton-Raphson, ¿no? Puede haber situaciones en que el método converja o puede haber situaciones en que el método diverja. Mucho tiene que ver el comportamiento de la función cerca del punto, ¿no? Cerca de este punto la función se comporta bastante bien. Entonces, si yo tomo un valor cercano a la raíz, en donde la función no sufra cambios bruscos como estos, ¿no? Entonces yo seguramente voy a hallar convergencia, voy a poder hacer que el método converja, ¿no? Pero si yo voy por valores cercanos a donde la función tiene comportamientos bastante erráticos, entonces es posible que el método vaya a diverger. El método de Newton-Raphson da origen a muchos otros métodos, ¿no? Por ejemplo, método de Halley, el método de Halley es un método bastante utilizado. Tiene una convergencia mucho más rápida que el método de Newton-Raphson y a partir de él tiene varias otras variantes. Todas estas son variantes del método de Newton-Raphson, donde la L sub f es precisamente esta expresión. Fíjense acá que hago uso extensivo de la segunda derivada de la función, ¿no? Hay varias modificaciones del método de Newton-Raphson dependiendo de qué es lo que yo quiera. Si yo quiero mayor velocidad a la hora de convergencia, puedo modificarlo de una forma. O si yo quiero mayor ahorro de cálculos, ¿no? Quiero ahorrarme la cantidad de cálculos que voy a hacer, existen otras alternativas también. Un método, un método que viene como consecuencia directa del método de Newton-Raphson es el método de la secante. ¿Qué es lo que hace el método de la secante? Nosotros hemos visto que el método de Newton-Raphson lo que hace es básicamente utilizar a la recta tangente como una aproximación de la función y la solución de la recta tangente como una aproximación a la solución de la ecuación que define f. Bueno, si el problema del método de Newton-Raphson es que tengo que conocer la derivada de la función. Si yo no quisiera entrar al manejo de la derivada de la función, recordemos que la derivada se la puede aproximar a partir de la pendiente de las rectas secantes. Entonces, si yo en el método de Newton-Raphson, en vez de utilizar la derivada de la función, utilizo, es decir, en vez de usar la derivada, utilizo la pendiente de la secante, ¿no? F de x0 era menos f de x partido por x0 menos x. Si yo en vez de utilizar la derivada de la función en el punto x0 uso la pendiente de la secante, entonces el método ya se convierte en el método de la secante, ¿no? Hago menor uso de propiedades de la función, como hacer la derivada, ¿no? Pero a la hora de los cálculos posiblemente sea un poquito más complicado. Bueno, eso es todo.
Gracias.